Continuamos con el pensamiento de los existencialistas Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. En esta ocasión nos corresponde hablar sobre los puntos más importantes de esa conferencia El existencialismo es un humanismo del año 46. Igualmente nos corresponde hablar de la figura de Simone de Beauvoir. ¿Qué pensó y cuáles son sus contribuciones? Veamos. El título de la conferencia, que luego fue publicada, es bastante elocuente. El existencialismo es un humanismo, pero no un humanismo entendido en el sentido renacentista ni en el sentido antiguo. Sí es una propuesta filosófica que va a tomar como punto de partida el ser humano, pero como movimiento no va a tener una imagen tan positiva del mismo, va a presentar una imagen sombría, una imagen donde el ser humano tiene una responsabilidad, no tiene un lugar importante en la creación y es superior, no, el punto de partida es el ser humano, pero un ser humano que tiene que ser responsable con sus decisiones. El segundo punto detrás del movimiento existencialista, por lo menos el existencialismo francés como lo entendía Sartre y Beauvoir, es la orfandad frente a Dios. Es decir, para estos existencialistas Dios no existe. Bien, lo único que estamos arrojados en este mundo sin haber sido creados por nadie ni haber sido deseados por nadie. Estamos aquí arrojados en este planeta y sabemos que se nos hace difícil proyectarnos hacia el futuro porque sabemos que lo más futuro de nuestro futuro va a ser la muerte. Después de la muerte no hay nada, es un muro. El tercer punto para los existencialistas sumamente importante es el existir, vivir. Vivir es más importante que el ser, existir es más importante que el ser. Existir es tomar conciencia de que uno es y de que uno tiene que ser por uno mismo y para uno mismo. El ser humano simplemente está, existe para sí mismo. Así que la meta es que el ser humano reflexione su existencia, para su existencia, tenga conciencia de sí. Existir es tener conciencia de sí, no es estar como estaría una batata o estaría un gandul o estaría una tela encima de una mesa. No, el ser humano existe y cuando hablamos de existir estamos refiriéndonos a que tiene conciencia de sí, conciencia de su ser. El cuarto punto ya ustedes lo conocen. La existencia precede la esencia. Por lo tanto, no existe naturaleza humana y somos nosotros los que forjamos quiénes somos. Somos nosotros los que forjamos nuestra esencia a través de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y esa esencia no se va a terminar de completar hasta el momento de la muerte. Y eso es lo más trágico del asunto. El quinto punto me hace pensar mucho en el periodo en el que estuvimos sin electricidad luego del huracán María. Ustedes recordarán que durante ese periodo sí, mucha gente entabló amistad con la vecindad, con los vecinos, hicieron nuevas amistades, estuvieron mucho tiempo con sus familias, sí, eso es todo cierto. Sin embargo, muchas veces nos acostamos angustiados, dándonos cuenta de que estuvimos todo el tiempo quejándonos de un trabajo o de unos estudios de los que queríamos salir para entrar finalmente de vacaciones y cuando nos llegaron las vacaciones nos damos cuenta de que ¿qué hay después? ¿Qué hacemos? Parecería que toda la vida estamos haciendo cosas que nos entretengan para que no pensemos en ese momento final y para el que somos, porque en el mismo momento en el que nacemos vamos directamente hacia ella, hacia la muerte. Así que parecería para los existencialistas que la vida no tiene más sentido excepto el que uno le va a dar, porque la vida no tiene sentido, así que ese sentido se lo tenemos que dar con nuestras acciones, con las cosas que hacemos, con el trabajo, con los estudios, con los pasatiempos. Porque el ser humano cuando cobra conciencia de que existe, de que está aquí, se da cuenta de que es absurdo, de que no hay nada, que nosotros tenemos que llenar esta vida hasta esperar que llegue el final momento.
El sexto punto está vinculado. Cuando tomas conciencia de que vives, tomas conciencia de que vas a morir. Y el ser humano comienza a sentir angustia. Esa angustia es provocada por situaciones límite y por momentos difíciles. El séptimo punto es que la soledad es inescapable. Nacemos solos y morimos solos. Creemos que estamos acompañados. La mirada del otro nos puede definir, sí, pero estamos finalmente solos. Igualmente, el octavo punto está vinculado y habla un poco sobre el sentimiento de extrañedad. El ser humano se siente extraño, arrojado en un mundo sin sentido, en un mundo en donde no se ve obligado a cometer acciones, ejercer su libertad, pero no hay nada después de él. ¿Para qué hago esto si no tiene una razón última, metafísica? Los últimos 6 puntos son los siguientes. Esa sensación de extrañeza crea un sentimiento de desesperación, de asco, de aburrimiento, crea la náusea. Sartre titula una de sus novelas de esta forma, y la náusea es ese aburrimiento, esa sensación de asco que sentimos cuando nos damos cuenta que en nuestra vida no hay nada. Estamos en la nada, arrojados en un mundo sin sentido. Y nos damos cuenta, y aquí llegamos al 10º punto, de que la libertad es una condena, es una carga pesada, y somos responsables de nosotros mismos. Y eso nos lleva a estar eligiendo constantemente durante toda la vida. Por tanto, no hay ningún valor eterno, ninguna guía, ningún criterio que me guíe para tomar esas decisiones, para elegir. Y eso me da un dolor de cabeza y una angustia terrible. Pero no se depriman, chicos, vamos al próximo punto, que es el 12. Los seres humanos, y aquí estamos utilizando la palabra hombres porque es la que se emplea en la traducción que se hace de Sartre. Recuerden que en el momento en el que estamos hablando, ¿verdad? Esto del lenguaje inclusivo no estaba en boga, aunque se va a poner en boga luego, precisamente por un personaje como Simone de Beauvoir. Pues bien, para Sartre, los personajes auténticos, las personas auténticas, son las que crean sus propias normas. Las que adoptan sin cuestionarse las normas predominantes se hacen parte de la mala fe. Pero aquellos que crean sus propias normas, aquellos que son consecuentes con su pensamiento, esos son auténticos. Son aquellas personas que le han dado sentido a su vida. Por último, nuestra propia existencia ayuda a decidir la manera en que percibimos las cosas. Y esos son los 14 puntos que resumen básicamente el existencialismo. Son los preceptos, son las cosas en las que cree este movimiento filosófico tan importante en el siglo XX. Ahora nos corresponde dedicar los últimos minutos del curso a esta mujer filósofa del siglo XX, Simone de Beauvoir. Ustedes recordarán que cuando empezamos a hablar sobre Jean-Paul Sartre, su compañero, yo les presenté una cita de El ser y la nada que dice: la existencia precede la esencia. Bien, vamos a anotarla en la diapositiva. La existencia va antes, precede. ¿Y qué significaba la existencia precede la esencia? Pues básicamente que primero uno surge en el mundo y luego mediante sus acciones se va definiendo. Ahora, nosotros encontramos la contraparte femenina o la aplicación de esa cita, la existencia precede la esencia sartreana, en un texto
Simone de Beauvoir, titulado El segundo sexo, es un texto del 49, básicamente es la Biblia del feminismo moderno. En el prólogo de ese texto, Simone de Beauvoir dice: no se nace mujer, sino que se llega a serlo, es decir, que no se nace mujer, esta construcción de mujer, no hay una esencia de mujer. Bien, no tienen por qué las mujeres vestir de rosa, no tienen las mujeres por qué ser cuidadoras, enfermeras, maestras. Las mujeres se tienen que definir porque son seres que están en el mundo y mediante sus acciones, mediante sus decisiones, se hacen. Bien, se construyen como quieren, pero no hay un modelo de ser mujer. Biológicamente hay unas características que nos unen como hembras de la especie Homo sapiens, pero no hay tal cosa como esencia de hombre ni esencia de mujer. Las mujeres no tienen por qué ser finas, delicadas, torpes, buscando que el príncipe azul las rescate. No. Bien, somos seres humanos que nacemos y nos construimos. Y esta cita ha tenido mucho peso, sobre todo en las comunidades LGBTQ, en donde ¿verdad? Se hace hincapié en que no necesariamente uno tiene que nacer biológicamente de una forma para uno definirse. Bien, uno mediante sus acciones y decisiones uno define lo que quiere hacer. No deje que la sociedad le diga lo que usted es. Y ahí vamos dirigiéndonos en cómo el existencialismo se puede aplicar en otros asuntos vinculados al género y a otras cosas o reflexiones, en todo caso, sociales. Al igual que Sartre, Simone de Beauvoir nació en el seno de una familia burguesa, una familia relativamente pudiente. Nació en una casa cerca del Boulevard Raspail. De hecho, queda cerca, su residencia familiar quedaba bastante cerca de donde ella está actualmente enterrada, que es el cementerio de Montparnasse. Simone de Beauvoir desde pequeña presentó unas aptitudes fuera de lo que se entendía que era la norma en una mujer para ese tiempo. Su papá le decía que tenía una inteligencia de hombre. Esta anécdota ella la cuenta en una de sus autobiografías. Ella escribió varias autobiografías. Una de ellas es Memorias de una joven formal. Pues toda la vida fue marcada por eso, de ser una chica muy inteligente, tenía muchas curiosidades, muchas inquietudes intelectuales, lo que la lleva a estudiar y entrar a la universidad cuando muchas mujeres no lo hacían. Ahí entra en contacto con Sartre y se hace su compañera sentimental y su compañera intelectual, pero Sartre no va a ser la única pareja de Simone de Beauvoir. Ella tuvo un romance muy conocido con un fotógrafo y periodista norteamericano llamado Nelson Algren, eh, cuyo romance en un momento dado se filtraron unas fotos nudistas de este personaje de Simone de Beauvoir cuando pasaba sus noches con Algren. Fue un escándalo filosófico. Bien. Junto a Sartre funda la revista Tiempos Modernos, escribió mucho, pero su obra más importante del 49 es ese segundo sexo, en donde ella se pregunta, en donde ella se cuestiona qué es ser, qué supone ser mujer en la sociedad. Y ahí comienza a desmitificar todas esas ideas en torno a lo que es la mujer. Pero vamos a hablar de esto en la próxima diapositiva de una forma un poco más ampliada. Simone de Beauvoir quería escribir y tenía capacidades para escribir. En un momento dado, en una conversación en un café, alguien le sugirió
que escribiese sobre lo que constituía ser mujer y cómo el ser mujer le había hasta cierto punto configurado su carrera intelectual y académica. En un primer momento, Simone de Beauvoir se sintió hasta un tanto ofendida por por el planteamiento, por la sugerencia, porque ella entendía que el ser mujer a ella nunca le había impedido hacer las cosas que ella deseaba hacer. Pero claro, en ese primer momento ya no estaba tomando en consideración que, ante nada, existe lo que es el micromachismo, y por otro lado, ella no era cualquier mujer, era una mujer burguesa con un título universitario. Ahora, luego de varias reflexiones, ella comienza a darse cuenta de que sí, el haber sido mujer la había configurado, le había hecho hasta cierto punto mella en lo que ella era actualmente. Y recuerda cuando su papá le había dicho que tenía inteligencia de hombre. ¿Qué significa decir que una mujer tiene inteligencia de hombre? Significa que el hombre se está tomando como modelo, como valor absoluto, como punto de partida para medir las cosas. Es decir, que nosotros nos movemos o evaluamos las cosas desde un punto de vista androcéntrico, es decir, en donde el hombre es el ser humano, macho homo sapiens, es el punto de medida, fuerte como hombre, débil como mujer. Bien, toda cualidad positiva, el punto o valor absoluto parecería que es el hombre. Entonces, ahí ella dice, espérate, vamos a analizar más a fondo. Siempre la mujer es vista como ese otro, como ese segundo sexo, como el lado débil. Los hombres son de Marte, el dios de la guerra, la mujer es de Venus, la diosa del amor. Bien, entonces Simone de Beauvoir en este texto, Le Deuxième Sexe o el segundo sexo, lo que va a hacer es cuestionarse qué ha suponido ser mujer en la sociedad, qué supone ser mujer en la sociedad. Así que va a estudiar la situación de la mujer desde la historia, desde la biología, incluso desde el punto de vista del marxismo y del psicoanálisis. Y ella va a empezar a desmitificar las posturas de la iglesia en torno a la mujer, las posturas de la sociedad en torno a la mujer y el matrimonio, y el rol de la mujer dentro de las instituciones sociales. Ella va a ser una fiel creyente de que la mujer tiene que intentar conseguir su emancipación económica. ¿Por qué razón? Porque muchas mujeres han vivido sometidas, viviendo en unas situaciones sumamente paupérrimas y de maltrato, porque no han podido emanciparse económicamente. La emancipación femenina está íntimamente vinculada a la emancipación económica. Ese va a ser su punto de partida. Y piénsalo de esta forma. Muchas veces cuando vemos en las noticias casos donde hay mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, vemos en los comentarios y en la gente por la calle decir, pero es que ella tiene la culpa, porque ella no se fue de ese hogar maltratante. Pero ¿qué pasa? En muchos de esos casos las mujeres no se han ido porque van a quedar en la calle, porque no tienen un trabajo, un título, tienen niños y tienen muchas responsabilidades económicas que no permiten esta verdadera independencia. Entonces, pues nos vamos a encontrar que Simone de Beauvoir problematiza la situación desde un punto de vista económico. Igualmente en el segundo sexo, Simone de Beauvoir nos va a decir, miren, en la Edad Media la mujer era la encargada de curar a los enfermos, ¿bien? Pero el hombre se apropió de ese rol de la mujer acusándole de bruja, y ellos se hicieron médicos, y las mujeres cuidadoras, enfermeras, ¿bien? Y ¿verdad? Esto ha provocado que la mujer en las áreas de la ciencia, en donde ella ha estado y ha demostrado en toda la historia de la humanidad estar capacitada,
pues la mujer que se interesa por la ciencia ha sido demonizada y relegada a un lado, acusada de bruja y como que se le ha culpado a la mujer cuando tiene curiosidad intelectual. Igualmente, Simone de Beauvoir nos dice que cuidar niños no es una tarea en la que se puede realizar la mujer, o sea, el tener niños, el amamantar, el cuidarlos, no forma parte de la realización de la mujer, o sea, la mujer no se define por ser ama de casa y ser madre, la mujer se define por sus acciones al igual que cualquier otro ser humano. Por último, Simone de Beauvoir habla sobre la heterodesignación. ¿Qué es la heterodesignación? Pues la heterodesignación es ese rol, designación, bien, ese rol que te designa a la sociedad, ese rol que a la mujer históricamente el hombre y otras mujeres dentro de ese sistema patriarcal le ha otorgado históricamente a esta. Bien, usualmente en los roles a los que se le asigna los roles a los que se le asigna la mujer o las cosas que la sociedad cree que la mujer debe hacer están vinculadas a la satisfacción de los deseos de los hombres. Pues la mujer como cuidadora, la mujer que cocina y espera al marido cuando llega cansado del trabajo. Y Simone de Beauvoir lo que va a estar hablando es contra esa heterodesignación. Desde mi experiencia particular, sí tengo que decir que hasta cierto punto he pecado de la ingenuidad de Simone de Beauvoir en su ¿verdad? En este proceso que ella tuvo cuando comenzó a escribir El segundo sexo. En un momento dado, yo nunca, cuando era estudiante, nunca me cuestioné el hecho de ser mujer. Yo nunca pensé que eso era un pero para lograr las cosas que quería. Al contrario, siempre encontré de mis compañeros varones y de mi padre y otros hombres en la familia o en mi entorno, el apoyo y ¿verdad? El que me sentía siempre un igual, un par. Sin embargo, curiosamente, dentro del mundo de la academia, cuando me toca venir a trabajar, me doy cuenta de que hasta cierto punto hay una especie de paternalismo y unos micromachismos que están ahí, que están en todos los ambientes laborales y que por más que, ¿verdad? Eh, digamos que estamos alcanzando esa igualdad laboral entre el hombre y la mujer, hace falta mucho camino por recorrer. Y esa es una de las contribuciones de Simone de Beauvoir, una existencialista francesa y una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX. Muy interesante su vida. Simone de Beauvoir murió unos pocos años después de Jean-Paul Sartre. De hecho, cuando Sartre muere, un entierro bastante multitudinario, ella escribe un texto que se titula Ceremonias del Adiós y donde habla un poco sobre su relación con él. Eh, Ambos están enterrados en el cementerio de Montparnasse en París. Ahí está enterrado mucha gente conocida como Julio Cortázar, Susan Sontag, Porfirio Díaz. Y en la entrada prácticamente de este cementerio, en una de las entradas, nos encontramos con la tumba de estos dos personajes y las personas le siguen dejando flores, notitas, pues fueron personajes muy, muy admirados. La otra foto que ustedes encuentran en su mano derecha es la foto de ese café del que le estaba hablando, que la encontré, Le Dumago, que es justamente el café que se encuentra frente a la iglesia de Saint Germain des Prés, donde está enterrado René Descartes. Y con Simone de Beauvoir vamos a terminar este curso de introducción a la historia de la filosofía, Filo 3002. Agradezco su participación al inicio del curso y quedarse aún pese a estas circunstancias tan complicadas de ofrecer un curso en una modalidad en línea donde es tan importante el diálogo. No niego que me hace falta estar en el salón de clases, sus preguntas, verlos,
porque es lo que anima a uno cada día. Desde que empecé a trabajar en el 2015, recién graduada, me ha tocado trabajar con situaciones bastante complicadas, la huelga del 2017, los semestres donde se iba intermitente el agua o la luz, eh, el huracán María, los sismos y ahora la presente situación. Uno se reconstruye, uno aprende, no sé qué va a pasar después de esto, pero sí les agradezco su atención, su compañía. Eh, Quedo a sus órdenes y deseo, ¿verdad?, que sus familias y ustedes estén bien y que prontamente podamos volver a reunirnos, vernos en los pasillos y que por lo menos un poco de lo que hemos visto en clase se les haya quedado. A la larga, todos estos personajes parecerían un popurrí, un poquito de aquí, un poquito de allá, pero la realidad es que cuando analizamos en su justa perspectiva, nos alejamos un poco, nos damos cuenta que todos estos filósofos, que son simplemente los más representativos y lo que hemos escogido es unos aspectos de su filosofía, constituyen una radiografía de cómo ha ido evolucionando el pensamiento del ser humano en Occidente y cómo ese pensamiento ha alimentado nuestra sociedad, nuestras manifestaciones culturales y a su vez cómo los acontecimientos les han ido alimentando en sus reflexiones. Espero que puedan estar bien. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, saben que quedo a su disposición. Hasta luego.